Respetables hermanos y hermanas, nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Pidamos la oración para que nuestro Dios me dirija en lo que voy a expresar. Padre Celestial, una vez más te agradecemos muchísimo por darme otra vez la oportunidad de presentar tu palabra. Que el Espíritu Santo sea quien me dirija y que haya mucha edificación para quienes escuchen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben y fue anunciado, estuvimos 2 semanas fuera de transmisión en vista de que el tiempo fue dedicado al 36º Encuentro Iberoamericano de la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, realizado en la ciudad de Sonsonate. Gracias a Dios, este evento fue todo un éxito. Vinieron 99 predicadores entre 15 naciones y realmente llenamos las expectativas de lo que nos habíamos programado. A Dios damos las gracias porque Él nos permitió realizar un evento que fue precisamente para engrandecer la obra a nivel del continente americano y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Señor. Realmente fue un ambiente de mucho gozo y nos hemos edificado en que nos volvimos a ver una buena cantidad de predicadores, como les repito, de 15 países. Bueno, ustedes ya saben que estoy dando el libro de Colosenses y ahora vamos a ver la lección número 47 en su parte 3. Y el tema que estoy enseñando en este capítulo son los esfuerzos de Pablo por los colosenses. Siempre les digo que si ustedes desean que sean tomados en cuenta en la oración que hago a mediados del estudio, lo pueden manifestar. También les doy una aclaración. He empezado un poco tarde debido a fallas de internet. Ojalá que no falle, pero como siempre les aclaro, si esto sucede, el mensaje lo sigo grabando, mejor dicho, y el día domingo mi yerno Nelson Garay lo sube para que esté dispuesto para que usted lo escuche completamente. Si es que hubiera este problema, grábese, búsquelo por el libro de Colosenses, lección 47, Alexander Castellanos. Estamos viendo la parte que corresponde al misterio revelado a ellos, o sea, a los colosenses. Hemos visto la iglesia de la cual fui hecho ministro. Y hemos visto también según la administración de Dios. Y la otra parte que hemos visto, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, hemos llegado hasta el versículo 25 del capítulo 1. Ahora vamos a pasar al versículo 26 en la primera parte de este versículo. ¿Qué es lo que nos dice esta primera parte? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. La palabra misterio es la palabra griega mysterion, que se refiere a una verdad que está oculta y que no puede ser entendida sino hasta que es revelada. Es decir, que la palabra da a entender sencillamente
una verdad que estuvo una vez oculta, pero que ahora es revelada. Una verdad que sin revelación especial habría sido desconocida. No se refiere a algo que es misterioso o algo que es imposible de descubrir. No lo veamos desde ese punto de vista. Algunas aseveraciones proféticas del Antiguo Testamento habrían quedado como misterios encubiertos para jamás ser entendidos. Si no hubiera sido por la ayuda de la revelación del Nuevo Testamento, porque noten lo que nos dice 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El Señor Jesús dijo a los discípulos que había sido a ellos, no a las multitudes, a quienes se había concedido conocer los misterios del reino. Dice en Mateo 13:11, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pablo usó la misma palabra para referirse al plan de salvación de Dios y a las bendiciones por medio de Jesús. Por ejemplo, yo quiero hacer uso de algunas citas. Vamos al libro de Romanos en el capítulo 11, versículo 25. Dice acá: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego pasemos a Romanos 16, en el capítulo también, en el versículo 25, dice de la siguiente manera: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Hay muchas más citas y a las cuales más adelante me voy a referir a este misterio, pero basta con haber leído estas dos del libro de Romanos. La parte más importante del misterio fue que Dios aceptaría a los gentiles y a los judíos como miembros del mismo cuerpo. Mire lo que dice en Efesios 3 y 6. Y esta cita la voy a usar varias veces porque es importante para esta parte que estoy usando acerca del misterio. Dice así: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Antes de la venida de Jesús, las profecías antiguo-testamentarias relacionadas con Cristo habían estado ocultas desde los siglos y edades. Estuvieron ocultas hasta que Dios, en su propio tiempo, determinó dar a conocer su significado. El apóstol Pablo se refirió a esto otra vez, por eso les digo, voy a estar usando de Efesios 3, ahora leo otra vez del 3 hasta el 5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Allí él aseveró que nosotros podemos entender el misterio de otras generaciones por medio de leer lo que él escribió. Entonces, tenemos un caso bien claro. A lo mejor usted ya lo ha leído o lo ha estudiado muchas veces, pero yo lo voy a usar en esta ilustración. El eunuco de Etiopía es un buen ejemplo de la necesidad de mayor revelación para entender la profecía antiguo testamentaria. Él no comprendió el significado de Isaías 53, sino hasta que Felipe le habló acerca de Jesús. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 8, desde el versículo 30 hasta el 39. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Como les he dicho, este es un ejemplo de revelación del misterio que antes había estado oculto y que lo he usado justamente para un claro ejemplo de conversión que nos presenta el libro de los Hechos. Las profecías relacionadas con Jesús y los eventos relacionados con su venida comenzaron al principio de la historia del mundo. Antes y después que la ley fuera dada, unos 1500 años antes que Jesús viniera, se hicieron muchas aseveraciones acerca de él. Estas fueron casi imposibles de entender hasta que Jesús ayudó a completar el cuadro total de las profecías por medio de su vida y sus enseñanzas. Dice Lucas 24:44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En verdad, su papel en el plan de salvación de Dios fue un misterio que había estado oculto para muchas generaciones del pasado, pero que ahora lo vemos que fue claramente revelado ya en las condiciones del Nuevo Testamento. Bueno, pero mire lo que complementa el versículo 26 de Colosenses 1. Pero ahora,
ha sido manifestado a sus santos. O sea, ¿quiénes son los santos? Los cristianos, todos los que somos miembros de su iglesia, la iglesia de Cristo. Esos son los santos, no un grupo especial canonizado como cierto grupo religioso llama. Los santos somos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos obedecido el Evangelio de Cristo Jesús. El misterio había estado oculto en el pasado, pero ahora ha sido dado a conocer. Dios lo reveló de acuerdo con su propio calendario. Dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora es una verdad que se puede entender claramente. La esencia de las buenas nuevas que estuvieron ocultas y encubiertas en misterio es Jesús mismo. Dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Otra vez vuelvo a usar, porque es interesante, hermanos, para dejar este subtema bien claro. Vuelvo a usar de Efesios 3:4 al 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Su venida sería bendición, no solo para Israel, sino también para todos los pueblos, incluyendo los gentiles, incluyendo los salvadoreños, los centroamericanos, todos los del continente americano, asiático, africanos, Oceanía, Europa, todos. Numerosas aseveraciones pues del Antiguo Testamento presentaban insinuaciones relacionadas con esta verdad. Y mire, voy a leer algunos textos antiguos testamentarios que hablaban en materia de profecía. Vamos primeramente a Génesis 22:18. Miren lo que expresa este versículo. Dice así: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Luego pasemos a Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Miren lo interesante que es estos dos versículos. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y luego vamos a Malaquías. Malaquías nos habla en el capítulo 1 y el versículo 11. Leamos siempre en materia de profecía. Mire lo que dice acá: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones,
y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, respetables hermanos y hermanas? Por todo el Nuevo Testamento, el misterio ha sido dado a conocer a los santos. Los colosenses no eran los únicos que podían conocer el misterio que los evangelios revelaron, pues ahora puede ser predicado a todo el mundo. Dice en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, los santos de Dios son los únicos que han llegado a entender el misterio. No fue revelado individual ni directamente a ellos. El misterio fue revelado a los apóstoles y a los profetas por el Espíritu Santo. Otra vez le digo a ustedes lo que nos dice Efesios 3 al 5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ellos, a su vez, dieron a conocer este misterio revelado a otros en palabras enseñadas a ellos por el Espíritu. Vamos a leer ahora de 1 Corintios capítulo 2, versos 9 al 13. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Le repito, 1 Corintios 2, 9 al 13. Algunos han llegado a la conclusión, a partir de 1 Corintios 2, 14 y 15, se los leo: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire qué claro. Si usted quiere entender las cosas de Dios, tiene que discernirlo espiritualmente hablando. De lo contrario, usted está perdido. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, de que la palabra de Dios pues no puede ser entendida sin la ayuda del Espíritu Santo hoy. Es imposible. Si usted no tiene la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios no puede ser entendida. Por eso es necesario que usted obedezca al Señor, que se bautice en Cristo Jesús, porque una vez que usted es bautizado, sus pecados le son perdonados y el don del Espíritu Santo lo recibe. Entonces, el apóstol Pablo no aseveró
que los no cristianos estén inhabilitados para entender la palabra de Dios. Antes, él escribió que el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. ¿Ve? Él no abordará las cosas espirituales con la mentalidad correcta para entenderlas, porque en lo que a él se refiere, ellas son insensatez. Mire lo que dice 1 Corintios, vamos a leer del capítulo 1, los versículos 18 y 23. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Si la palabra de Dios no pudiera ser entendida por los perdidos, entonces no habría razón para que ellos la leyeran o la oyeran predicada. Por ejemplo, el caso mío, cuando yo empecé a escudriñar la Escritura tenía 17 años. Un año después, cuando un siervo de Dios me visita para entregarme el diploma que me había ganado del curso bíblico, yo había entendido. ¿Por qué había entendido? Porque había estudiado la palabra de Dios. ¿Cómo la había estudiado? Como inconverso, como un no cristiano. Pero el inconverso le es permitido, si él quiere, entender la palabra de nuestro Dios. El Evangelio, dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Evangelio debe predicarse a los perdidos, porque el mensaje de él contiene la única fuente de salvación. Dice Hechos 14 de esta manera: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Luego dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No obstante, no todos los perdidos lo recibirán, porque muchos de ellos no están interesados en asuntos espirituales. Yo, por no dañar conciencia, yo le podría mencionar nombres de personas, nombres de familiares míos, parientes, pues amigos cercanos, que uno les ha predicado el Evangelio por años, por décadas, y hasta el momento no obedecen, van a morir en sus pecados. Mire lo que dice Mateo 7, 13 y 14, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Puede detenerme acá para dedicarme a orar a nuestro Señor. Ustedes saben que muy tesoneramente lo hacemos en el estudio del día lunes para encomendarnos a nuestro Señor. Oremos. Padre amoroso, te damos gracias por tu inmenso amor para tus hijos, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A esta hora nos comunicamos contigo en oración por nuestras vidas. Sabemos que muchos están enfermos y sufrimos por dolores y por tribulaciones. En primer lugar, quiero darte gracias por haber realizado con mucho éxito
el encuentro iberoamericano número 36 aquí en El Salvador. Gracias, Señor, porque oíste nuestras peticiones y hubo un grupo de 9 hombres que trabajamos tesoneramente en ese encuentro y tú nos oíste y nos ayudaste. Gracias por ello, Señor. Ahora oramos por los siguientes hermanos. Por Jesús Gutiérrez, padre de nuestro hermano Efraín Gutiérrez, que hoy este día ha comunicado que está padeciendo de cáncer de hígado. Oramos por la hermana Marcela Chalco, por la hermana Lidia Morales de Mexicanos, por el hermano Héctor Cortés, por la hermana Claudia Lara, por el hermano Jorge Chalco, por el hermano José Luis Rangel, por la hermana Paula Martínez, por la niña Lexi de Mission, Texas, por el hermano Mario Cruz Lara, por la hermana Carmen González, por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, por el hermano Manuel de Jesús Azucena Morales, por el hermano Ulises Morán, por la hermana Marina Chávez de la Iglesia de Cristo en la Pacífica San Miguel, que está padeciendo muy fuertemente de su corazón. Y oramos, Señor, por la paz en Ucrania y por todos nuestros hermanos que están viviendo esa guerra. Protégelos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en oración y porque sabemos por convicción firme de que tú nos oyes y que darás la sanidad a cada uno de ellos. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continúo con este interesante estudio acerca del misterio. Ahora paso al versículo 27 en su primera parte del capítulo 1 de Colosenses, por supuesto. Noten lo que dice ahí: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. La expresión gentiles, que es la palabra griega etne, de la cual proviene la palabra étnico de nuestro idioma, significa pueblos o naciones. Se lo repito, significa pueblos o naciones. Los israelitas se consideraban a sí mismos el único y verdadero pueblo de Dios. El resto de la gente de la tierra constituían las naciones, esto es, los gentiles, los que no eran pueblo de Dios. Miren lo que nos dice para ilustrar esto en Levítico 26:45. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Y luego en Ezequiel 5:8, así pues, ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. El misterio que Israel no entendía era que, de acuerdo con el plan de Dios, los gentiles serían algún día aceptados como pueblo suyo. Por eso vuelvo a repetir, nosotros como salvadoreños y todas las naciones del mundo debemos de sentirnos muy felices porque hemos sido incluidos en el plan de Dios, porque hemos sido incluidos en la salvación que Dios da a todo el mundo que le busca, por supuesto, y que obedece su voluntad. Israel podía haber llegado a esta conclusión
por medio de leer las Escrituras si sus ojos y sus oídos pues no hubieran estado ciegos? Mire lo que dice 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Miren qué claro. Dios había prometido a Abraham que todas las naciones, no solamente sus descendientes, serían bendecidas por su simiente. Dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por la nación de Israel, Dios llegaría a ser alabado entre los pueblos. La nación de Israel dejó de ser la nación preferida por Dios. Hoy todas las naciones alcanzan la bendición de Dios siempre por la obediencia a Él, pues. Dice Salmos 18:49, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. También en Salmos 117:1, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Hasta un cántico sobre esto tenemos, que es muy hermoso. La frase, las riquezas de la gloria, es un concepto que el apóstol Pablo expresa varias veces. Miren lo que dice Romanos 9:23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y luego dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él pues aplicó el término riquezas a las bendiciones extendidas a los cristianos. Dice en Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y luego nos dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Yo voy a terminar acá, mis amados hermanos y hermanas. Siempre yo les hago la más cordial invitación a estar pendiente para el siguiente lunes. Siempre sería el lunes 30 de este mes, del mes de octubre año 2022, para escuchar la continuación de este valioso estudio que les estoy presentando de la bella palabra de nuestro Señor en el libro de Colosenses. Recuerden pues que ustedes siempre son bienvenidos. Recuerden pues de que el mejor apoyo, por supuesto el mejor apoyo es la palabra de Dios, nuestro Dios en sí, pero el mejor apoyo también lo constituye el que usted escuche esta palabra divina. Les invito pues a que estén presentes. Vamos a terminar como siempre con una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Nuestro Dios Todopoderoso, gracias por darnos esta bella oportunidad de volver a transmitir tu palabra, de permitirme a tu siervo el poder enseñarla, el poder dar a comprenderla. Tu palabra es clara, pero tú nos usas a nosotros como siervos para poderla darla a conocer. Gracias, Señor, por ello. Bendice a todos los hermanos y hermanas
que la han escuchado, y que siempre tú seas honrado, que siempre tú seas glorificado. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.